Buenas tardes a todos y bienvenidos a este seminario web sobre tejidos SEG para cajas de luz. Mi nombre es Michael Dayan, de FESPA, y gracias a nuestros socios de hoy, EFCA, TTS y Durst, por este seminario web sobre un tema muy importante. Es algo que es muy importante para la comunidad FESPA, los mercados de display, la gráfica, el entorno en el que todos vivimos para exposiciones, eventos, puntos de venta también. Las cajas de luz forman parte del día a día de vuestra vida. Así que estamos aquí realmente, para hablar de la industria y comentar los retos del sector. Como podéis ver en esta primera imagen, la combinación incorrecta. Así que aquí estamos viendo la combinación incorrecta de marco textil y LED. Así que vamos a hablar, con el equipo aquí presente hoy sobre los retos, las preguntas, la experiencia. Así que, esta presentación es en directo. Así que 2 minutos y 6 segundos desde Holanda. Así que esta presentación es en directo. Tenemos moderadores entre bastidores, así que por favor, uníos a la conversación. Por favor, haced cualquier pregunta en el chat. Intentaremos responder a tantas preguntas como podamos durante el evento, pero hay moderadores de EFCA, Durst y Texo Trade Services que pueden responderos directamente durante la conversación. Habrá algunas encuestas. Así que esto es interactivo, así que cualquier pregunta que tengáis, por favor, ponedla en el chat. Pero en cuanto a las encuestas, tenemos 3 encuestas preparadas, así que por favor, participad y compartiremos los resultados a lo largo del evento. Bueno, en primer lugar, me alegra mucho contar con la presencia de expertos del sector. Tenemos aquí a Brende de Texo Trade Services, a Harold de EFCA y a Hans de Durst. Bienvenidos al debate. Brende, Gracias. cuéntanos más sobre Texo Trade Services. Bueno, déjame. Soy Brende Vers-Louis. Soy responsable de producto en TTS y me encargo de los textiles y de la gama de acabados. TTS está ubicada en los Países Bajos, cerca de Rotterdam. Y tenemos, también sucursales en Alemania, Francia, Reino Unido e Italia. Y somos líderes de mercado en Europa en textiles imprimibles digitalmente para la comunicación visual. Hans, Durst, bienvenidos. Gracias. Buenas tardes por mi parte. Me llamo Hans von der Horst. Tengo casi 20 años de experiencia en la industria de la impresión gráfica de gran formato. Actualmente trabajo en el mercado neerlandés como gestor de cuentas para Durst Benelux. Así que me ocupo de los clientes actuales y de los nuevos, y en Durst todo gira en torno a soluciones personalizadas. Nada es estándar, lo que también hace que sea una industria muy, divertida y agradable en la que trabajar. Un poco sobre Durst. Somos uno de los principales fabricantes de tecnologías de impresión digital y producción. Por supuesto, somos una empresa italiana con sede en el Tirol, que es nuestra herencia. Bueno, el año que viene hará 90 años que estamos activos ofreciendo diferentes soluciones para distintos segmentos industriales. Por supuesto, impresión gráfica de gran formato, cerámica, impresión sobre vidrio, impresión de etiquetas, la industria del packaging también, por supuesto, la impresión textil, con un claro enfoque en el inkjet, y también en las tintas UV y a base de agua. Fantástico. Bienvenido al debate. ¿Y Harold, EFCA? Cuéntanos sobre EFCA. Sí, mi nombre es Harold Glenn. En EFCA soy responsable de la facturación de exportaciones. En EFCA somos especialistas en marcos textiles. Y para producir estos marcos tenemos stock. Contamos con 350 kilómetros de perfiles en stock en 3 colores, blanco, plata y negro. Así que fabricamos marcos textiles de todas las formas y tamaños. Y lo que hemos visto en los últimos años es que, estos marcos están cada vez más iluminados, así que ofrecemos 2 tipos de iluminación. Hay iluminación perimetral, donde los LED están en la parte inferior y superior, o retroiluminación, en la que los tienes en la pared trasera. Fantástico. Estamos aquí para hablar de cajas de luz, así que vamos a empezar la conversación. ¿Qué tipo de clientes tienes, Harold? Nuestros clientes son solo revendedores, principalmente impresores de gran formato, rotulistas, constructores de stands e interioristas, y nosotros nos encargamos del marco. Y nuestros clientes se encargan de la impresión, así que es la combinación, el producto completo. Fantástico. Así que estamos aquí. Vamos a empezar con la primera encuesta. Bienvenidos al seminario web. La primera encuesta comienza ahora mismo, así que por favor, participad. ¿Qué tipo de empresa representáis?
Siguiendo con la conversación, Harold, ¿dónde acaban los productos? Sí. En el pasado, estos productos solo se utilizaban para publicidad, pero cada vez vemos más que también se usan para la decoración de interiores. En cuanto a la decoración de interiores, a menudo se utiliza en combinación con material acústico detrás de la impresión y en el marco. Y nuestros clientes venden estos productos principalmente a tiendas. Además, se ven en aeropuertos, mucho en oficinas y especialmente también en eventos. Y en los últimos años, muchos de nuestros clientes hacen negocios, se dedican al mercado de empresa consumidor. Así que, si miras a los consumidores, a veces también los ves en casa. Mientras esperamos los resultados de la encuesta, me encanta, la industria es tan creativa. Todo empieza con una imagen. Brende, háblame más sobre las tecnologías de impresión en los tejidos. Bueno, se puede imprimir con UV, látex, disolvente o sublimación. Pero no recomendamos el látex ni el disolvente porque la intensidad del color que se consigue en el bloqueador de luz no es suficiente. Así que recomendamos utilizar impresión UV o impresión por sublimación para conseguir los mejores efectos de color. Y con la impresión UV puedes imprimir sobre un tejido sin recubrimiento, lo que dará unos resultados que pueden no ser tan buenos como cuando imprimes sobre un tejido recubierto, porque entonces la intensidad del color es mucho más fuerte y profunda. Y con la sublimación, imprime sobre el tejido sin recubrimiento, porque si no, la sublimación no funcionará, claro. Pero puede que haya un recubrimiento en la parte trasera del tejido para que haya una mejor difusión de la luz. Puedes imprimir de forma directa o por transferencia y sobre tejido de punto o tejido plano. Fantástico. Gracias por vuestras respuestas en la encuesta. ¿Qué tipo de empresa representáis? Los resultados son: el 50% de vosotros sois de empresas de impresión de gran formato, un 7% de rotulación, y una industria realmente importante es la construcción de stands. Así que un 17% se une a nosotros también desde la comunidad de construcción de stands. Una cosa sobre FESPA. Me estoy preparando para FESPA, así que la construcción de stands está muy presente en nuestras cabezas ahora mismo. Y, curiosamente, tenemos algunas personas que vienen del sector de oficinas y de los instaladores de proyectos, así que esos espacios de trabajo, interiores, así que gracias por acompañarnos a todos los que venís de esas áreas del negocio. Harold, lo mencioné antes, visualmente es importante. Nos encanta la creatividad. Me encanta el impacto de las cajas de luz en un entorno visual, sea donde sea. ¿Qué errores has visto? Se pueden ver muchos errores. Quizá también puedas verlo en la imagen. Lo importante es conocer la combinación entre la impresión y la caja de luz. En este caso, tienes una buena caja de luz, pero la combinación con grandes superficies de colores lisos no funciona con iluminación lateral. Como puedes ver, se notan muchas zonas de sombra en la caja de luz. Así que, si usas esta caja de luz con una impresión muy colorida, no tendrás ningún problema. Y si quieres usarla con esta impresión, te recomendaríamos utilizar retroiluminación en este caso. La principal ventaja de la iluminación lateral es que puedes enviarla en paquetes planos y que se puede montar fácilmente, por ejemplo, en una exposición. Pero si quieres asegurarte, ya que nunca sabes qué tipo de impresión habrá en el marco en el futuro, si quieres garantizar una combinación exitosa, sí, la retroiluminación es la mejor opción. Y también, puede que reconozcáis esas situaciones desde el público, puede que reconozcáis situaciones que no cumplen con las expectativas, así que, por favor, compartid cualquier comentario en el chat sobre las tecnologías y sobre los lightboxes. Hemos hablado un poco sobre los aspectos visuales y la iluminación. La tela es increíblemente importante. Has mencionado tejido y punto. ¿Puedes explicar las diferencias, por favor? Bueno, la mayoría de los textiles que se utilizan para la cartelería textil suave son tejidos de punto, como la bandera, el display o el blackback. Y los tejidos de punto ofrecen un poco de elasticidad mecánica, como lo llamamos, y se pueden cortar con cuchilla o en frío, sin que se deshilachen. Tanto la elasticidad como el corte en frío son grandes ventajas que los impresores valoran mucho en los marcos de SEG. Y los tejidos planos son la opción más lógica para las aplicaciones de cajas de luz, ya que los tejidos de punto tienden a ser más abiertos y a tener pequeños agujeros. Como puedes ver en la foto, también se pueden ver todos los LEDs brillando a través del tejido. Esto se puede solucionar utilizando un tejido de punto más pesado y denso.
Sin embargo, los tejidos planos suelen ser más cerrados y tienen menos agujeros, lo que los convierte en la opción preferida para retroiluminación. Una desventaja de los tejidos planos es que se deshilachan cuando se cortan en frío. Esto se puede solucionar cortando con láser o con calor o, como se muestra en la foto, también puedes remallarlo con una tira al cortar en frío. Hoy he aprendido algo nuevo. Gracias. Segunda encuesta para el público. Entonces, ¿qué tecnologías de impresión usáis más habitualmente en vuestras telas para aplicaciones retroiluminadas? La encuesta ya está activa, así que por favor responded. Mientras esperamos a que lleguen las respuestas, Hans, en cuanto a la elección de maquinaria, ¿por qué tinta UV Inkjet? ¿Por qué sublimación? Sí. Como ya he explicado, Brandy, dos de las tecnologías más comunes en la impresión textil son la UV y la sublimación. Ambas tienen ventajas, por supuesto, desventajas, que dependen mucho de la aplicación y del material. Cuando nos centramos en la impresión UV, las tintas UV se curan con luz ultravioleta, lo que las convierte en un proceso muy rápido, listas al instante para ser procesadas posteriormente en el flujo de trabajo. Otra de las ventajas de la UV es que puede cubrir una amplia gama de soportes, por lo que es una tecnología muy versátil, con buenas características. No se utiliza calor para el curado, lo que también evita el choque térmico en el soporte o la deformación del material mientras se imprime o se cura. En general, con la UV hay una salida de color muy estable en las máquinas, lo que también simplifica el proceso de perfilado de color, lo cual es realmente una ventaja para lograr la consistencia en tu producción. Y, por supuesto, especialmente para la aplicación retroiluminada, es un proceso de impresión muy estable. Aunque también hay algunas desventajas, puede tener un olor bastante fuerte, así que eso es más bien con... Si hablar del olor. En salas con poca ventilación o en entornos de producción, puede resultar menos cómodo. Siempre se necesita un pretratamiento o un recubrimiento para asegurar una buena adhesión de la tinta. Y volveremos sobre este tema más adelante. Como también mencionó Brandy, si tienes una buena adhesión, al menos si transportas el material. Si lo doblas, siempre existe el riesgo de que, con el recubrimiento encima, también la impresión, la imagen, pueda agrietarse, con ese típico agrietamiento blanco de las tintas UV. La sublimación, por supuesto, es una técnica en la que las tintas se transforman en un estado gaseoso y realmente penetran en el textil, que normalmente es un material a base de poliéster, que es necesario para esta tecnología. Tiene una viveza y una intensidad de color excepcionales, algo desconocido para esta tecnología. Por supuesto, no hay olor, lo que también resulta más cómodo en un entorno de producción. Y, por supuesto, puedes doblar los tejidos sin que sufran ningún daño, lo que lo hace muy conveniente para enviarlo como un paquete pequeño a tus clientes. Fantástico, sí. En cuanto a las desventajas, es, digamos, un proceso más difícil o complicado. Siempre hay calor involucrado. Hay más pasos necesarios también para fijar las tintas. Y, dependiendo del tipo de textil o material, puede producirse cierta deformación durante el proceso, como encogimiento o estiramiento. Y lo que realmente me gusta, si piensas en la industria, hemos avanzado muchísimo, especialmente incluso en los últimos 5 años, las tecnologías han evolucionado muchísimo. Así que puedes recordar esos entornos de producción de hace 5 o 10 años, pero gracias a las tecnologías, a las innovaciones que han ido surgiendo, realmente hacen que esos espacios comerciales, esos entornos donde se utiliza el producto final, sean lugares muy, muy cómodos para estar. Sí, de acuerdo. Y también entendemos mejor qué factores influyen durante la producción, lo que afecta al resultado final. Y como has dicho, con el desarrollo de la tecnología, tenemos cada vez más control y comprensión de los factores y de qué causa estos desafíos. Así que eso sin duda ayuda. Y nuestra audiencia está de acuerdo, así que en cuanto a las tecnologías de impresión, el 39% de nuestra audiencia utiliza UV y el 61% utiliza sublimación, según los tecnólogos presentes. Así que muchas gracias por la segunda encuesta. Harold, tecnologías de impresión. ¿Tiene la tecnología de impresión alguna influencia en la elección de la caja de luz? No, no es la tecnología de impresión, sino más bien la tela. Quizá puedas mostrar la imagen.
Si ves la imagen. Sí, esa es la correcta. Aquí ves una imagen con una tela de estructura abierta, y una estructura abierta es perfecta cuando tienes un marco textil no iluminado con, por ejemplo, material acústico en el interior. Pero si la usas en combinación con LED, entonces verás los puntos de luz de los LED. Así que nunca utilices una combinación como esta para una caja de luz. Excelente. Y pasando a aplicaciones y técnicas, una pregunta común que escucho mucho del público es sobre la impresión directa sobre tela. Brendy, desde la perspectiva de TTS, ¿por qué elegir la sublimación por transferencia y no la impresión directa? Bueno, ambas opciones son posibles, y con el papel de transferencia necesitas una alta carga de tinta para conseguir una buena intensidad de color. Por lo tanto, tendrías que utilizar un papel de transferencia más grueso y de secado rápido para asegurar un proceso de impresión estable y controlado. Pero para conseguir colores intensos y vibrantes, y que además se mantengan vivos cuando la retroiluminación está encendida, necesitas que la tinta penetre más en el tejido. Y esto se puede lograr más fácilmente con la impresión directa por sublimación. Así que ambas opciones son posibles, y cuando se combinan con el tejido adecuado, ambas técnicas producen cajas de luz preciosas y perfectas. ¿Y la imagen que estamos viendo en la pantalla? Bueno, eso es cuando tienes sublimación directa. Es decir, cuando la tinta no se ha secado lo suficiente. Así que ese es un proceso complicado, o mejor dicho, un reto, llamémoslo así, con la impresión directa, que la tinta no tiene tiempo suficiente para secarse bien. Por lo tanto, lo que ocurre es que la tinta se transfiere cuando se enrolla en la máquina. Y eso es precisamente lo que quieres evitar, por supuesto, que la tinta se transfiera. Porque en una caja de luz, sí, los defectos más pequeños pueden ser visibles. Y otro reto con la sublimación es, bueno, tanto en directo como en transferencia, la migración de la tinta, y esto es un fenómeno impredecible que puede arruinar las impresiones. Los tejidos recubiertos suelen ser más sensibles a la migración de la tinta porque el recubrimiento actúa como catalizador para la tinta. Pero también, como puedes ver en la foto, la tira de PVC también puede actuar como catalizador. Así que depende de la tinta, de la fijación de la tinta, de la tira y de cómo se almacena el tejido. Y es importante hacer una prueba a largo plazo con el tejido y la tira para evitar este tipo de decepciones. Y hoy estamos aquí realmente colaborando. Estamos viendo colaboración en directo dentro del sector. Hans, ¿cómo aseguras y cómo son las conversaciones? Porque hay retos, hay desafíos en la industria como el encogimiento, la migración de la tinta, la desviación del color, que también hemos tratado. Cuéntanos más sobre la colaboración entre Durst y empresas como TTS. Sí, especialmente para un fabricante de máquinas, la colaboración con un proveedor de soportes como TTS es fundamental, absolutamente esencial para nosotros. Y en Durst probamos a fondo diferentes materiales, lo cual es realmente importante para analizar sus características. ¿Cómo se comporta en la máquina? Entender el recubrimiento, el pretratamiento del material, ¿cuál es el impacto? La estructura del material es muy importante, así como sus características de estiramiento y encogimiento. Y, por supuesto, cómo reaccionan también con nuestras tintas en la máquina y cómo responden al proceso completo de impresión. Por supuesto, ayuda a reconocer estos problemas, a validar, sí, como se ha dicho antes, la migración de la tinta, el efecto de curvatura, el encogimiento, el efecto de pulverización, todos son fenómenos muy típicos en la impresión por sublimación de tinta. ¿Qué ocurre en la impresión? Y, por supuesto, es fundamental en una fase temprana encontrar la solución adecuada para todos nuestros clientes. Y me anima, desde el lado de Vesper, me anima ver esta colaboración entre los proveedores porque el mayor impacto para un cliente vuestro es en la producción. Es cuando esas máquinas no funcionan, es cuando tienen problemas de desperdicio, y eso es algo que queremos evitar. Así que es realmente estupendo ver que estáis colaborando juntos para poder minimizar estos quebraderos de cabeza en la producción. Y yo no llamaría una pesadilla de producción, cuando se trata de la industria impresión. Pero muchas gracias de parte nuestra a vosotros por tener estas colaboraciones y por el hecho de que todos estáis trabajando juntos también. Siguiendo con el tema, está claro que hay ventajas increíbles en tener tanto la impresión textil por sublimación, impresión directa sobre tejido, como la impresión directa transferencia. Hans, cuéntame más sobre el proceso de fijación porque, en cuanto a los calendarios internos y externos, ¿cuáles son las opciones detrás de eso?
porque vamos a fijarnos en la velocidad, en la flexibilidad, en el coste, así que cuéntanos más sobre los calendarios en Sí. industria. Un aspecto interesante, especialmente, concretamente para el proceso de sublimación. Hay dos opciones. Por supuesto, para curar, para fijar la tinta, siempre se necesita calor. Se puede hacer en línea o se puede hacer externamente. Normalmente, hay dos métodos que se realizan externamente con calandras, de marcas como Monty o Cleveric, que son dos marcas muy conocidas y máquinas de rendimiento muy estable. Pero ambos métodos tienen sus propios requisitos específicos, que deben adaptarse al producto en sí o a la aplicación final y, por supuesto, también al soporte que se utilice. Cuando nos centramos más en la fijación en línea, por supuesto, desde el punto de vista del proceso, todo se combina en una sola máquina, impresión, fijación y curado. Es un proceso rápido, muy eficiente y el material sale, por así decirlo, listo para su uso directamente de la máquina. No se requiere ningún paso adicional para el curado de la tinta. Todos los pasos se integran perfectamente entre sí. Además, requiere menos espacio en el entorno de producción. Y, por supuesto, hay una consistencia en el resultado, que creo que es fundamental para todos nuestros clientes. También hay algunas desventajas, especialmente cuando hay muchos cambios de soporte. Es menos eficiente, porque es completamente en línea, así que si hay muchos cambios de soporte, resulta más beneficioso utilizar una calandra externa. Por supuesto, es un motor independiente, es un proceso más versátil, digamos, al final, la versatilidad con muchos cambios de soporte es sin duda una ventaja. También es muy constante tanto en el calor como en el resultado final. Por otro lado, claro, requiere más espacio en el entorno de producción o sala de producción y, por supuesto, tiene un coste operativo más alto y algunos gastos adicionales. No todas las empresas pueden permitirse lujo. Correcto, sí, Eso está bien. sí. Así que, para resumir, ya sabes, realmente depende de la velocidad que necesites, la flexibilidad, la cantidad de cambios de material que tengas en tu producción, lo que realmente determina cuál es la mejor opción. Muchas gracias. Brendy, ¿qué otros factores deberíamos tener en cuenta? Nuestros clientes valoran la capacidad de plegado de la tela y la posibilidad de enviar la impresión doblada en una caja en lugar de enrollada en un tubo. Así que uno de los factores clave de éxito para el gráfico con borde de silicona es el coste eficiente de transporte, ya que utilizas una superficie parcial en vez de un envío logístico con tubos de gran tamaño. El riesgo es que, al enviarlo doblado, se formen arrugas o pliegues y, claro, en una caja de luz todo se ve perfectamente. En cambio, cuando solo tienes la tapa frontal, quizá no se note tanto. Pero es posible, dependiendo del tipo de tela, la técnica de impresión y la tinta. Con la impresión UV hay que tener cuidado al doblarlo para no agrietar la tinta, y con la sublimación hay que tener en cuenta la migración de la tinta, como ya se mencionó antes, y puede que sea necesario doblarlo con un papel protector. Cuando hablamos de los problemas habituales, Hans, por ejemplo, cuando observas a tus clientes, cuando miras la impresora, escucho bastante la palabra spray. Escucho la palabra spray bastante a menudo. ¿Puedes explicar un poco sobre eso? Sí, claro. Lo que vemos bastante a menudo en el mercado son algunas distorsiones en los textiles, especialmente con la impresión por sublimación. Como mencioné antes, se necesita calor, lo que conlleva diferentes desafíos en cuanto a la elasticidad y el encogimiento del material. Por supuesto, el encogimiento está más relacionado con que el material, con altas temperaturas la elasticidad ocurre más con altas temperaturas, cuando el material se expande. Sí. El encogimiento suele ser que el material reduce su tamaño normalmente después del curado, cuando se enfría, y vuelve al tamaño o dimensión original del material. Sí, es importante, para prevenirlo, elegir los ajustes adecuados, los ajustes correctos en la máquina, en el equipo. La temperatura y los tiempos de ajuste son factores clave y críticos para todo este proceso. Y, sí, estamos orgullosos de la colaboración que tenemos con el proveedor de materiales como TTS, ya que somos capaces de controlar y supervisar estos problemas en una fase muy temprana para garantizar una producción fluida y lo más eficiente posible en este proceso, simplemente para evitar estos problemas e inconvenientes con los clientes. Bueno, gracias. Hoy me has aclarado muchas cosas. Muchas gracias. Harold, los marcos. El marco desempeña un papel increíblemente crucial. Es lo que vemos en todas partes.
Es ese efecto wow. ¿Sabes? Me encanta ver el impacto de las pantallas retroiluminadas. Me encanta verlas en un entorno de consumo. EFCA, vosotros apoyáis. ¿Cómo ayudáis a la gente a tomar las decisiones correctas? Tienes un enfoque único para esto, así que me gustaría saber un poco más sobre la historia de EFCA y cómo apoyáis realmente a vuestros clientes. Sí, lo que es importante para nosotros es que queremos que sea lo más sencillo posible para nuestros clientes vender estos productos. Así que tenemos un configurador online para nuestros clientes que tienen acceso, y este configurador tiene una función de asesoramiento. Así que es fácil encontrar el marco adecuado directamente en Internet. Pero si tienes un proyecto más complejo, puedes llamar siempre a los expertos de nuestro departamento de ventas y ellos pueden ayudarte, y juntos encontramos la solución adecuada para ese proyecto. Y además, para ayudar a nuestros clientes, ofrecemos formaciones. También es posible que las realicen los propios clientes, porque para nosotros es importante que den el asesoramiento correcto a los usuarios finales. Porque si el usuario final está satisfecho, nuestro cliente está satisfecho y nosotros también lo estamos. Muy bien. ¿Ves algún error que la gente cometa? Sí, hay muchos errores, y eso es lo que diste en la imagen anterior, por supuesto, con zonas de sombra, por ejemplo, y eso es una cuestión de una mala combinación, ¿no? ¿Y hay otros factores a tener en cuenta cuando se elige una caja de luz? Sí, al elegir la caja de luz, también es importante saber, por ejemplo, dónde está el enchufe. Si quieres colocar una caja de luz delante del enchufe, no tiene sentido pasar el cable por el marco. En ese caso, es mejor dejarlo internamente o sacarlo por la pared trasera. Y además, lo que es importante, si tienes los enchufes, digamos, a 1 metro detrás de la caja de luz, entonces necesitas saber el color de la pared. Si tienes una pared blanca, por supuesto es mejor combinarlo con un cable blanco. Así que ofrecemos un cable blanco, un cable negro, para que los clientes puedan elegir el color del cable, la longitud del cable, y además es importante saber dónde vas a colocar la caja de luz. Si es, por ejemplo, en un restaurante, donde la gente está cenando junto a la caja de luz o si es en una oficina. Si no tienes una función de regulación, necesitas gafas de sol si estás detrás de la caja de luz. Así que ofrecemos una función de regulación e incluso blancos regulables para que puedas cambiar o mezclar el tono de blanco. Sí. Nunca se me ocurrió que tendríamos que elegir los diferentes. Tenéis cable en negro y en blanco. Eso es algo que nunca supe que era posible. Sí. Gracias por eso. Pero en el entorno, ya sabes, todos hemos estado en aeropuertos, todos hemos estado en restaurantes, grandes recintos, etc. Así que es genial ver la introducción de cajas de luz en cualquier entorno. Y vosotros sois como yo. Así que lo vivís. Esta industria, como nuestra audiencia, también está observando. Nosotros lo vivimos. Así que cada vez que ves un gráfico, piensas, vaya, es algo que pasa. Es alentador reunirse. Cuando miras, tenemos algunos ejemplos que vamos a mostrar de errores comunes. Así que, en cuanto a las aplicaciones, en cuanto a los entornos, durante el uso, ¿qué estáis viendo? Sí, muy a menudo. Cuando estoy de viaje de negocios, por ejemplo, en una feria, siempre me fijo en las cajas de luz. Y en este caso, ves algunos ejemplos. Lo que ves aquí es, por ejemplo, que se olvidaron de poner una tela opaca en la caja de luz. Así que ves el color de la pared trasera, a través de la caja de luz. Esto se puede evitar utilizando una tela opaca negra. También es importante, al usar una tela opaca, poner el lado correcto hacia adentro, por supuesto. Así que, utiliza siempre el lado blanco hacia adentro para reflejar el color. Y lo que ves aquí es una mezcla de diferentes tipos de cajas de luz. Por eso, también deberías evitar tener diferentes fabricantes o diferentes lotes de producción. Aquí puedes ver una diferencia de color, y eso es lo mismo. Si usas, por ejemplo, una caja de luz con ranuras en los bordes en una habitación, entonces siempre tienes que asegurarte de que las dimensiones sean exactamente las mismas. De lo contrario, definitivamente notarás la diferencia. Y yo soy un aficionado y ya puedo ver lo que pasa con este producto. Sí, y eso pasa bastante a menudo, que simplemente se me olvida poner el borde de silicona. Es increíble. A veces solo lo ponen en la parte superior, así que entonces cuelga delante de la caja de luz. Pero todos hemos visto a gente poniendo gráficos. Por ejemplo, he pasado por delante del banco y los he visto intentando meter la espátula. Y pienso, este es el trabajo de tu cliente, de tu público impresor, para quitarles ese estrés.
Porque no puedes esperar que la gente que trabaja en esa tienda o en ese entorno comercial instale los gráficos. Sí, pero por otro lado, es bastante sencillo. Así que, con unas pequeñas instrucciones por parte de nuestro cliente, eso ayudará al usuario final. Tenemos suerte en FESPA. Contamos con los expertos de EFCA para ayudarnos con el XB5. Así que, gracias. Sí. De nada, yo no me fiaría de mí mismo para colocar unos gráficos. Probablemente también me has visto en acción. ¿Y si pasamos a la siguiente diapositiva? Sí, aquí ves lo que ocurre bastante a menudo también. Ponen el lado equivocado en la ranura. Así que primero meten la tela en vez del borde de silicona. Bien. Bueno, desde luego estas no son las peores fotos que has visto, ¿verdad? No, desde luego que no. Vamos a... Increíble. Echemos un vistazo a ellos más adelante. Así que sí, compártelo en la publicación. Comparte tus peores fotos de lo que has visto. Sí. Así que hemos hablado de algunos problemas comunes. Ahora vamos a la tercera encuesta, que es, ¿cuál de estos 7 problemas reconoces más? Así que, por favor, la encuesta ya está activa. Hemos hablado de algunos retos, problemas ahí, así que por favor, háznoslo saber. Harold, además, ¿es el precio un factor? Siempre es importante conocer el presupuesto, por supuesto. Si sabes el presupuesto y si sabes si un cliente es exigente, siempre es importante. ¿Se trata del precio o de la calidad de la caja de luz? Lo que vemos bastante a menudo con las ofertas también es que hacemos una propuesta. Y a veces nos dicen, oye, ¿cuál es la razón por la que sois más caros que un competidor o un colega del sector? Y si obtengo toda la información, muy a menudo veo que hay muy poca luz en la caja LED. Así que entonces comparas, ¿cómo no decís en Inglaterra? Comparar peras con manzanas, creo. Así que eso siempre es importante para evitarlo y también para tener el producto adecuado para el usuario final. Fantástico. Así que ahora decimos, gracias por compartir vuestros problemas y reconocerlos. Así que estamos pasando de la migración de tinta a la distorsión y la tela. Así que parece que el 50% es por la distorsión y ahora la distorsión en la tela es del 60%. Así que eso es el estiramiento y el encogimiento en cuanto a dimensiones. También el sombreado, creo, que influye en ello. Eso es. Este es el segundo reto. Así que es el sombreado, que está surgiendo ahí. Hemos escuchado desde 3 áreas. Hemos escuchado desde el lado de los tejidos. Hemos escuchado de los bastidores con EFCA. También hemos escuchado a Doris desde la tecnología de impresión, así que ahora tenemos una mejor comprensión. Así que ahora vamos a pasar a un vídeo de Doris. Exactamente con comentarios de Hans. Sí. Este vídeo es perfecto para mostrar algunos detalles sobre cómo se produce e imprime un backlift y realmente es desde el píxel hasta el resultado final. Como podéis ver aquí, el flujo de trabajo de OST, desarrollado internamente, sirve para preparar los archivos de impresión, la escritura y la colocación, por supuesto, seleccionando el perfil de color adecuado en combinación con el soporte. Para garantizar, por supuesto, la consistencia durante la producción. Muy probablemente para el resultado final. Así que el soporte se carga en la máquina, que en este caso es el material Polaris S3 de TTS, que es muy estable. Hemos obtenido resultados muy buenos, especialmente cuando se trata de aplicaciones retroiluminadas. El motor P5 TEX, como se mencionó anteriormente, está completamente en línea. Lo que veis aquí es la parte trasera de la máquina. Con el secado completo por infrarrojos, las placas calefactoras, la tapa se cierra para asegurar una buena consistencia del calor con esta fijación sin contacto. Cuando utilizamos el modo de impresión para retroiluminados, siempre seleccionamos una mayor cantidad de tinta al imprimir, también para conseguir la viveza e intensidad de color adecuadas. Y el avanzado. Así que lo que veis aquí es un sistema avanzado de rollo a rollo con algunas ventajas. Para asegurar la tensión adecuada del material durante la impresión, simplemente para garantizar que esté completamente plano. Cuando se está imprimiendo, por supuesto, es en línea, así que después de imprimir, las tintas se secan y también se curan directamente, así que sale completamente listo, instantáneamente listo de la máquina, como podéis ver normalmente aquí en el rebobinado. Tiene esos colores típicos de sublimación, vivos y muy intensos. Así que esta es la prueba de frotado para realmente ver y asegurarse de que tiene la adhesión adecuada. Por supuesto, también se mencionó antes al hablar del envío.
Si no me equivoco aquí. ¿Eso se hace también con todos los materiales? ¿Sigues este proceso? Sí. Sí, estoy aquí. Esta es la caja de luz para automóvil EDF de 60 LED-Con. Sí, nuestra caja de luz más vendida es cierto. Sí, la que tiene la retroiluminación detrás, en la pared trasera. Sí. Así se evitan las zonas de sombra. Sí. Lo ves en la foto. Esto realmente ayuda a resaltar la intensidad de esta tecnología de impresión. Sí, este es el producto final. Clientes satisfechos. Muy bien. Y he visto la nueva campaña hecha en Durst. Correcto, sí, desde el píxel al resultado final todo hecho internamente. Y en una parte impresionante del mundo. Tuve el placer de pasar por Brixen el otro día, así que es una zona espectacular, sí. Llámalo una pequeña empresa de Tirol. Sí. Impresionante. Sí. Harold, siempre me ha desconcertado. Es genial ver cómo todo encaja. Pero sigo sin entender y me sigue sorprendiendo porque los clientes siguen montando ellos mismos sus cajas de luz. Sí, y muy a menudo cometen errores que, por supuesto, se pueden evitar. Lo que vemos muy a menudo es que hacen cajas de luz con LEDs en los bordes, es decir, LEDs en la parte inferior y superior de la caja de luz, con una distancia demasiado grande. Y entonces, por supuesto, se verá una zona de sombra en el centro. Y pasa lo mismo con la retroiluminación. Si colocas los LEDs demasiado separados entre sí, entonces verás puntos de LED o menos, zonas de sombra entre las tiras de LED. Y además, lo que también ocurre es que, si la impresión está demasiado cerca de los LEDs, se ven los puntos de luz de los LEDs a través de la impresión. Muy bien. Además, ya hemos tocado los elementos técnicos. Vamos a pasar a la sala de producción. Vamos a hablar de esos retos prácticos. Brendy, ¿hay algo que estés viendo en la zona de producción? Bueno, a menudo nos hacen preguntas sobre el recubrimiento. Y el recubrimiento en los textiles suele ser o bien a base de agua, o de poliuretano PU, o de poliacrílico PA. Y a veces es una sola capa de recubrimiento, otras veces son varias capas, que se aplican dependiendo del uso que vaya a tener el tejido. Y el recubrimiento puede ser un recubrimiento de impresión para tintas UV, látex o solventes, y entonces se imprime sobre el recubrimiento. O el recubrimiento puede estar en la parte trasera del tejido para mejorar la difusión de la luz o para hacerlo opaco. Y luego se imprime en la cara sin recubrimiento para la sublimación, por supuesto. A veces nos preguntan cuál es la cara de impresión, y eso lo podéis ver en nuestra web y en la ficha técnica que podéis descargar. Otra pregunta frecuente es sobre el almacenamiento de nuestros tejidos. ¿Cómo se deben guardar? Pues bien, los tejidos deben almacenarse en un lugar seco y es importante dejar que el rollo se adapte a la temperatura ambiente. Así que debe estar fuera del almacén al menos 24 horas, junto a la impresora, porque si no está demasiado frío y eso, claro, puede alterar los resultados. Eso me suena totalmente a mí. Tienes que estar 24 horas. Sí. Exacto. Y fans de Durst también. ¿Qué veis vosotros en la planta de producción? Bueno, estamos viendo una mayor concienciación sobre la sostenibilidad. Está convirtiéndose en un aspecto cada vez más clave y crítico en todo el proceso de producción con los clientes. Así que, por supuesto, con la tecnología P5, tenemos el sistema y enfoque de fijación en línea, que es muy beneficioso y, además, reduce mucho el consumo. Si tenemos la máquina sin la fijación en línea, incluso consume menos energía, lo cual está convirtiéndose en un factor cada vez más importante en el coste operativo total para las empresas de impresión en gran formato. Especialmente si lo comparas con el calendrado offline con las máquinas Monte o Cleveric. Esas máquinas tardan más en calentarse y estar listas para la producción también. Sí, un mayor consumo de energía está auténticamente relacionado con esos requisitos. Y eso hace que la fijación en línea, el sistema todo en uno, sea más eficiente, no solo en cuanto al número de pasos, sino también en el consumo energético. Y, por supuesto, cuantos menos pasos, menores son los costes operativos, lo que hace que más empresas. Permite a las empresas trabajar de una forma más sostenible. Muy bien, gracias. Y Brendy, una pregunta mía que se me ha ocurrido esta mañana es, ¿cómo se reconoce un textil de mala calidad? Bueno, es difícil reconocerlo, porque no se ve en el propio rollo blanco. Eso se nota cuando imprimes un rollo. Cuando empiezas a imprimir, entonces puedes ver si hay algún defecto o no, o a veces, cuando empiezas a calendrar o incluso a veces cuando lo pones en el bastidor.
pero solo mirando el rollo en sí, no verás si es de buena o mala calidad. Así que realmente tienes que imprimirlo. Entonces lo verás. Gracias. Es genial ver que tenemos asistentes que se han unido al seminario web desde Polonia, el Reino Unido, Grecia y Australia. Creo que Graham, que puede ser de FESPA, nuestro experto técnico, también podría estar conectado. Así que, vamos a intentar que esté en la audiencia la próxima vez, que esté en el seminario web la próxima vez. Hemos hablado sobre la sostenibilidad. La sostenibilidad es increíblemente importante, no solo para vuestros clientes, sino también para los clientes de vuestros clientes. Están llegando nuevas regulaciones desde la UE. Va a ser más difícil, no más fácil. Y en FESPA estamos preparando vías de sostenibilidad. También estamos considerando hacer información sobre Greenbashing para poder compartir esa información con la comunidad. Mem. Las cajas de luz son una opción sostenible. El marco es prácticamente permanente. Puedes cambiar el gráfico fácilmente. Eso también la convierte en una solución sostenible. Hans, ¿qué es? ¿Opciones de sostenibilidad de Durst? En realidad, como ya hemos mencionado antes, se trata más del consumo energético, que es donde las empresas están poniendo más atención y es algo clave y crítico. Forma parte de todo su proceso de producción, por supuesto, también para controlar mejor los costes operativos. Así que eso se está convirtiendo en un factor clave a la hora de decidir para las empresas cómo y dónde invertir. Ahora son más conscientes, más atentos a la sostenibilidad y el medio ambiente. ¿Y Harold, la sostenibilidad en UFCA? Sí, nosotros solo producimos marcos de aluminio, por supuesto, y el aluminio es un material que se puede reciclar. Más allá, lo que hacemos es ahorrar y recoger todos los residuos que generamos durante la producción. Así que, si producimos marcos, siempre queda algo de material sobrante y lo recogemos para reciclarlo también. Y es bueno que lo sepas, Michael. Si vienes a Vespa, deberías pasarte por nuestro stand porque allí vamos a presentar un marco 100% reciclado. Jutman. TTS ecológico. Bueno, ya estamos trabajando en ello. Y el año pasado tuvisteis grandes lanzamientos en FESPEN. Sacasteis ese producto nuevo. El solar. Sí, ese es libre de PVC, una alternativa para quienes producen o consumen PVC, así que es una opción diferente. Pero también tenemos textiles hechos de poliéster 100% reciclado, y además vemos que la parte del reciclaje químico está avanzando mucho. Más evolucionado. Así que eso es posible. También podemos hacer reciclaje mecánico, de modo que se tritura y se utiliza en muebles, sacos de boxeo o cosas por el estilo. Así que eso ya está en marcha y está creciendo mucho. Y me enorgullece decir que ya tenemos en funcionamiento el reciclaje de la tira de PVC, así que ahora mismo es completamente circular. Gracias. Harold, ¿los leadboxes se entregan ya montados? ¿Estarán listos en Berlín? No siempre, es así. Siempre depende de la distancia desde nuestro lugar de producción. Así que, especialmente en los países que están directamente cerca de los Países Bajos, enviamos todo cortado a medida. Pero si vamos más lejos, a veces los costes de transporte son más altos que el propio marco, especialmente si tienes un marco no iluminado de tamaño pequeño. Y por esa razón, muchos de nuestros clientes en países más lejanos compran varas en 615, compran los componentes y cortan las varas ellos mismos. Así que ellos mismos producen los marcos para los mercados locales. Muy bien. Y además del marco, Brandy. El textil juega un papel increíblemente importante en el aspecto y la calidad. ¿Qué materiales textiles ofrecen los mejores resultados? Bueno, depende de la técnica de impresión. Lo que está disponible en la impresora es tanto la impresión UV como la de sublimación, que pueden usarse para crear imágenes espectaculares en los leadboxes. Para UV, ofrecemos varios tejidos recubiertos, como Pearl o Mercury. Y ofrecemos un tejido de punto recubierto que se llama Leadbox Soft Knitted.
y todos están disponibles hasta 5 metros. Y para sublimación, tenemos Polaris Stretch, como vimos en el vídeo. Así que, que es perfecto para la sublimación directa. Y Polaris Touch es un tejido de calada que se estira en ambas direcciones y no tiene recubrimiento, pero su entramado muy cerrado proporciona una difusión de la luz perfecta. Y también tenemos Saturn Supreme, que es un tejido de punto grueso para cajas de luz sin recubrimiento, y Altamis, especialmente para la transferencia por sublimación. Y la mayoría de los textiles de nuestra gama, como mencioné antes, también están disponibles en versión reciclada. Fantástico. Vamos en hora, lo cual es una buena noticia, así que pasemos a algunas de las preguntas del público. Harold, una pregunta para Ezka. ¿Cómo garantizamos que la iluminación cumpla con las normas de seguridad eléctrica de la UE, teniendo en cuenta que muchos sistemas se suministran desde Asia? Sí, eso es importante. Así que cada caja de luz que producimos nosotros, tenemos una certificación CE. Así que probamos todo en nuestra nave de producción antes de que salga de la fábrica. Le ponemos la etiqueta con la certificación CE para que el cliente es la costumbre. El cliente sepa que el producto se ha fabricado conforme a las normas adecuadas. Y otra pregunta. Dram está interesado en conocer la opinión del panel sobre las técnicas de gestión del color que conducen a la mejor consistencia cromática. Sí, buena pregunta. Disponemos de diferentes herramientas, también en el flujo de trabajo, por supuesto. Se utiliza el método estándar de creación de perfiles de color. Esto normalmente se hace con espectrofotómetros, con Barbieri. Pero tenemos diferentes herramientas en el flujo de trabajo de DOST para garantizarlo realmente. Porque también vemos que crear un perfil para un tipo de tinta de sublimación es diferente en comparación con las tintas UV. Tienen características distintas. Y requiere una forma diferente de medición para asegurar los perfiles correctos. Muchas gracias. Y Harold, la pregunta que se me ocurrió durante mi trayecto hasta aquí fue la siguiente. La cartelería digital está en todas partes cuando miras esas pantallas LED, etc. ¿Habrá una combinación que podamos ver en el futuro? ¿Cuál es la opinión de FK? Definitivamente habrá mercado para ambos. Así que, si ves una pantalla LED, por supuesto, te centras más en la pantalla LED. Pero si tienes una sala solo con pantallas LED, puede resultar un poco abrumador. Así que, creo que habrá mercado para ambos. Y lo que hacemos bastante a menudo también es producir un marco textil con un hueco para una pantalla LED, por ejemplo. Así que la combinación también existe. Muy bien. Por desgracia, se nos ha acabado el tiempo, pero gracias por uniros al seminario web. Espero que haya resultado interesante y que os hayáis llevado muchos consejos y recomendaciones. Muchas gracias por participar en la discusión. Sigamos con la conversación. Hans, Harold, Brandy, nos vemos en mayo en FESPA. Nos encontraremos en persona, en directo, en el evento, un evento lleno de cajas de luz y también con muchas soluciones de exposición. Están llegando una cantidad increíble de preguntas, así que gracias a todos por organizar este evento. Este seminario web estará disponible bajo demanda, así que, por favor, conectad más tarde. Responderemos a tantas preguntas como podamos. Gracias por participar. Gracias, Durst. Gracias, Texo Trade Services, PTS. Llevo mucho tiempo en esto, así que recuerdo Texo Trade Services. Así que gracias a PPS. Y gracias, como siempre, a FK. Habrá una encuesta. Así que, por favor, sigan el evento. Por favor, dadnos vuestra opinión sobre el evento. Habladnos sobre temas futuros. Muchas gracias por participar. Y nos vemos en mayo en Berlín, en directo en la Fester Show. Gracias, Michael. Gracias a todos. Gracias. Gracias por participar.